Bueno, gracias por venir a todos. Presento un poquito lo que vamos a tratar de ver en todo el curso, que son 4 clases. Nosotros solemos hacer cursos, lo que llamamos a veces Cátedra Libre en Defensa del Marxismo, que es un espacio, digamos, de lo que se llamaban las cátedras libres de la época de la Reforma Universitaria. La idea es que, manteniendo el lugar de la universidad y el espacio de la universidad, abrirlo a cátedras que desarrollan determinados temas, ¿sí? Históricamente está vinculado a la izquierda, a los trabajadores, con una convocatoria abierta a todos los que quieran venir. No es algo reducido simplemente a los que son estudiantes de los claustros de la universidad. Hemos hecho diversos cursos, hacemos siempre diversos cursos. Me acuerdo que el año pasado hicimos una serie, quizá algunos de ustedes estuvieron, con ocasión del Bicentenario, ¿sí? Varios cursos sobre historia argentina, que lo hicimos acá, lo hicimos en sociales, bueno, en toda la UBA y en otros lugares del país, que estuvo bastante bueno. Hemos hecho este año un curso acá en Filo y en otros lugares también sobre la crisis capitalista actual, la crisis internacional. Y bueno, ahora, en parte por lo que dice Juan, el espacio y el lugar que ha ganado, creo que eso es indiscutible, el Frente de Izquierda en esta campaña electoral, en esta importante elección que se hizo tanto en agosto como en octubre. Lo que acaba de mencionar Juan de la formación de una lista de izquierda de graduados, para muchos de ustedes parece un dato menor, es una novedad histórica en esta facultad. Nunca había habido una lista de izquierda en graduados. No es que vamos a ganar, ya se los aviso, va a ganar la gestión, que tiene bien atado los recursos y los contactos. La minoría posiblemente la saque la derecha, pero bueno, nosotros queremos apuntar a pelearle la minoría a los llamados modernos, a los viejos radicales. Pero ya es un dato político muy importante que es inseparable de, por ejemplo, la asamblea intelectual del Frente de Izquierda que se ha formado, y esa asamblea intelectual es inseparable del Frente de Izquierda. Ese cuadro general nos dio la idea de una oportunidad antes que termine el año, que como somos así trotskistas, nos gusta hacer cosas todo el tiempo, en lugar de cuando ya podíamos parar y decir, bueno, terminé el año, terminaron las elecciones, paremos. Bueno, dijimos, queda todavía un mes, hagamos algo, y salió la idea de hacer un curso de historia de la izquierda, y bueno, acá estamos. Como ustedes se imaginan, es un tema casi inabarcable, por supuesto. Ustedes podrán decir en 4 clases cómo pretende esta gente resolver o abordar siquiera todos los temas que están en el llamado díptico acá por alguien, que algunos quizá tienen, ¿sí? el programista del curso. Como ustedes ven, va desde la formación de la clase obrera en Argentina, el anarquismo, el socialismo a fines del siglo XIX, hasta el Frente de Izquierda y sus perspectivas. Es un poco ambicioso, parece el libro de la nata, se habla de todo. Bueno, un poco sí es ambicioso, pero no está mal, y un poco, obviamente, vamos a ir a algunos temas específicos. Todo esto, cada una de las clases da para un curso en particular, y yo diría que más, va para varios cursos. Acá lo que queremos hacer es una mirada lo más amplia posible. A veces, en lugar de, o no solo está bueno hacer una mirada particular, sino que también es interesante hacer una mirada de conjunto de la historia de la izquierda en la Argentina. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. En torno a algunos grandes problemas. Y uno que yo diría que es uno particular, un eje que va a ordenar lo que vamos a tratar de ver en todas las clases, que son los sucesivos intentos y las dificultades, las causas de esas dificultades que encontró la tentativa de desarrollar un partido político, una organización independiente de los trabajadores en Argentina. Que como vamos a empezar a ver hoy, tiene un origen muy temprano en la historia de nuestro país. Tan temprano, podríamos decir, como la formación de la propia clase obrera, y que fue enfrentando una serie de dificultades de orden político, ¿sí? A lo largo de la historia. Y algunos de esos grandes problemas son los que nosotros queremos abordar, esas grandes cuestiones. Vamos a hablar de los orígenes de la clase obrera en Argentina y de las primeras grandes corrientes que se formaron en el movimiento obrero y en la izquierda, eso vamos a ver hoy. El jueves, en la segunda charla, tenemos que ver una larga serie de temas muy pesados, que son, por un lado, los orígenes del Partido Comunista Argentino, así que es un origen posterior a lo que vamos a ver hoy, los debates de los orígenes del Partido Comunista Argentino y también de los orígenes del trotskismo en Argentina, que tiene un origen mucho más temprano de lo que quizá ustedes crean. ¿Sí? Desde allá de los años 30 hay organizaciones trotskistas en Argentina y hay algunos debates. Y después vamos a ver, lo último que vamos a ver en la charla del jueves, es cómo llega armada la izquierda al gran fenómeno político del siglo XX argentino. ¿De cuál es? No es el Frente de Izquierda, ¿vale? Peronismo. ¿Sí?
Acá a dos aulas de distancia está la Cámpora, creo que con menos convocatoria que nosotros. Eric Calcaño y Iván Hey de la Cámpora, la corporación fue compartida también. No fue anunciado así. A dos salones de distancia, porque bueno, la facultad es así, está para todos. Pero bueno, el hecho político del peronismo, ¿sí? Vamos a abordar cómo enfrentó, qué respuestas dio y qué dificultades creó para la izquierda, para el desarrollo posterior de la izquierda, la aparición y sobre todo la incomprensión del fenómeno peronista. El martes que viene, porque es así muy intensivo el curso, en la tercera vamos a ver el otro gran paquete de temas, que es los 60 y los 70, en torno a algunos problemas, obviamente no podemos abordar todos, sería inabarcable, algunos debates y problemas en torno a la izquierda, el foquismo, el regreso de Perón, el cordobazo, el clasismo, ¿sí? Y bueno, después la huelga de junio-julio del 75 y después eventualmente la dictadura militar. Y en la última, que es la del jueves que viene, tenemos que ver un tema que se suele ver menos, pero que es muy importante, que es el papel de la izquierda desde los 80 hasta ahora, y sobre todo en la década que se suele estudiar poco, que es la década del 80. Las posiciones de la izquierda antes del llamado regreso de la democracia, la guerra de Malvinas, ¿sí? La caída del muro de Berlín, ¿sí? Bueno, después vamos a hacer algo ya más de historia reciente, y terminando, y más conocido quizá por algunos, los más viejos, los más jóvenes no tanto, que es la década del 90, el movimiento piquetero, el argentinazo y la etapa inmediatamente posterior, que va a tener más un componente de debate, obviamente, porque tiene más que ver con la situación actual. Eso en cuanto a la presentación. No hace falta decir que, a pesar de que estamos en la universidad y a pesar de que nos dedicamos a la historia académica, esta no es el objetivo de este curso, ser una historia académica o un seminario específico al estilo académico, que llevaría mucha más un tema, tomarlo mucho más en especificidad y al mismo tiempo perdernos de hacer una lectura más global, que es la que sí queremos hacer acá. Aún así, vamos a recomendar bastante, voy a hacer mucha referencia a textos, a bibliografía académica que existe y que todos los que quieran pueden leer y que vamos a recomendar acá, y algunas de las cuales vamos a tratar de fotocopiar para que el jueves puedan comprar, leer y bueno, ¿sí? Enriquecemos también el debate. Y lo último en relación que quiero hacer, ya antes de empezar con el tema de hoy, es que si bien es una historia de la izquierda, es inseparable, o queremos que sea inseparable porque de otra manera es difícil entender los problemas que queremos entender, de una historia, en primer lugar, de la clase obrera, es decir, hacer una referencia a la dinámica que está en curso en la clase obrera, el movimiento obrero en un periodo determinado, y por supuesto, en un sentido más general, a una historia más general, a la cual vamos a tener que hacer referencia. Es decir, si vamos a hablar de la izquierda durante el peronismo, tenemos que hablar un momento del peronismo. Si vamos a hablar del 17 de octubre y la posición que tuvo la izquierda respecto al 17 de octubre del 45, vamos a tener que hacer alguna referencia al 17 de octubre, y lo mismo sucede con la dictadura, ¿sí? Con la guerra de Malvinas, etc. Es decir, vamos a tratar de hacer una historia política, sí, pero también social, del contexto en el cual se mueve. Bien, ¿alguna cuestión hasta acá? ¿Duda, inquietud particular sobre cómo va a ser el curso? ¿No hay un examen? ¿Hay bibliografía? Sí, vamos a tratar de que haya una bibliografía. No obligatoria, ¿no? No, lo pensamos, podríamos hacer unas preguntas, ¿no? Para evaluar, pero primó la cordura. Bueno, aparte están todos en parciales. Bueno, empezamos con lo que tenemos que ver hoy. Muchos temas, en todos hay muchos temas, voy a tratar de... Acá me pidieron una compañera no argentina que hable lento, lo cual es casi imposible para mí, pero voy a hacer todo lo posible. Posible. Bien. El primer tema que quiero desarrollar y que quiero que veamos hoy es el propio proceso de conformación de la clase obrera en Argentina y, por otro lado, el proceso de formación y la aparición de las primeras organizaciones de izquierda en el país, que, como quiero tratar de mostrarles, es algo que se da en conjunto, es difícil separar ambos procesos. Y en primer lugar hay que decir que aparece en forma muy temprana en la historia argentina, la clase obrera. La clase obrera es un actor político y las formaciones de izquierda, las formaciones revolucionarias, aparecen muy tempranamente. Esto a contramano de lo que suele decir cierta historiografía más ligada
al revisionismo histórico o al peronismo, que qué es lo que solía, o qué idea solía defender. La clase obrera hacía su aparición en la Argentina como clase auténticamente nacional. ¿En qué momento? Con el peronismo. ¿Sí? La aparición del peronismo es la verdadera aparición de la clase obrera como clase nacional en el país. Lejos de eso, ¿sí?, la clase obrera y la formación de la izquierda revolucionaria hace una aparición muy temprana. Podríamos decir, ya con afán de incluso destilar alguna idea un poco más polémica, que la clase obrera aparece casi en forma contemporánea a la cristalización de la propia burguesía en Argentina. Si no tenemos una burguesía que se forma muy tempranamente y tiempo después, como sucede en otros países del mundo, se forma una clase obrera, sino que el proceso de formación de una burguesía en Argentina es un proceso tardío, ¿sí?, que termina de armarse a fines del siglo XIX. El proceso de formación del Estado en Argentina es un proceso también tardío. Ustedes, los que sean de la carrera, de la historia, los que no sean igual pueden aportar. ¿Cuándo diría que se forma el Estado argentino? En el 80. Esa es bien fácil porque se le grabó en el secundario. En el 80, uno puede decir, más o menos, se termina de conformar el Estado argentino. Y podríamos decir también se termina de conformar la burguesía nacional, la burguesía argentina como tal. Bueno, la aparición de la clase obrera argentina es casi contemporánea con ese proceso. Este es un primer aspecto que importa dejar claro, porque la clase obrera es un actor político que tiene una larguísima tradición y trayectoria histórica en la Argentina. Ahora bien, el problema que tenemos que ver es el siguiente. ¿Cómo se produce la formación de la clase obrera argentina? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué papel lo va a tener las fuerzas políticas y de la izquierda en ese propio desarrollo? En primer lugar, se puede ver, por ejemplo, que la clase obrera argentina se forma de un modo distinto a como sucede, por ejemplo, en Europa, en otro periodo histórico. ¿Cómo se formó la clase obrera en Inglaterra, por ejemplo? ¿A partir de qué? Claro, pero ¿a partir de qué sectores sociales? A partir de que empiezan la expulsión de los campos, porque se empieza a privatizar, o sea, se empiezan a privatizar los campos y los campesinos que no pueden trabajar ya en las tierras comunales empiezan a emigrar masivamente a las ciudades y... ¿Saben acá? No, pero tiraron un par de ideas. Uno podría decir simplemente, bueno, los campesinos, no, digamos, el desarrollo está muy bien. Es decir, justamente como dice ella, hay un proceso de expulsión muy complejo, o sea, de distintas maneras, en distintos lados, cercamientos, etc. Hay un proceso de expulsión de campesinos y esos eventualmente van a formar la población asalariada de las ciudades, y lo digo deliberadamente así. Ahora bien, está claro que surge el origen social de los trabajadores. En algunos casos fue estudiado, como dice acá el compañero, hasta el propio Marx hace referencia a eso, aunque Marx no se dedicaba en particular a un análisis histórico de ese problema, de un campesinado. ¿Sucede eso en la Argentina? ¿Sí o no? No sucede eso. La clase obrera no se forma producto de la expropiación de un campesinado local. ¿De dónde surge la clase obrera argentina? De la inmigración. ¿Bien? O sea, también surge de una manera muy clara. Entonces, lo que ustedes ven, lo varía avanzando un poco, es que el proceso, la inmigración es una consecuencia del propio proceso de consolidación del Estado, de consolidación de un capitalismo dependiente en la Argentina a fines del siglo XIX. ¿Sí?